Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con esta unidad número 4 del seminario de investigación número 2, que está titulado La presentación del trabajo de tesis. A lo largo de estas unidades hemos visto la formalidad que debe de tener una presentación de tu tesis en la parte de redacción, en la parte de contenido, en la parte de forma. Y es aquí en la última unidad donde le vamos a dar como, digamos, el toque final a, a este trabajo, que en dado momento, si tú vas a tener la oportunidad de presentarlo, de, de plasmarlo, de exponerlo, y que esperemos una réplica de ello, hay que tomar estas consideraciones. Es una presentación de la unidad 4 que vaya más que una cátedra, es unas, son sugerencias, recomendaciones que en lo particular, ya sea en una presentación de tesis, una presentación de trabajo, una conferencia, tú puedes llevar a cabo. Entonces, iniciamos con la extensión y el contenido, en donde, bueno, prácticamente las diapositivas que llegan a ser mal estructuradas o sobrecargadas de información puede ser una causa de que no haya éxito en una exposición. Vemos que en algún momento exposiciones cargadas de las diapositivas de letra y eso hace que también se canse el lector. Si no hay de otra opción, como también en estas diferentes presentaciones que yo les vaya expuesto, hay veces que se satura el contenido o la letra de la diapositiva. Sin embargo, ¿qué es lo que nos salvaría en ese momento? La explicación. Tratemos de no leer lo que dice la diapositiva, sin embargo, sí explicar lo que yo estoy plasmando. Hay diversidad de lectores que a lo mejor va a haber quien se detenga a leer cada uno de las palabras que está plasmada, o va a haber quien de ver el contenido prefiera no hacerlo y escucharte a ti. Entonces, sí les recomiendo que en este caso, si tú estás teniendo y no hay otra opción, que plasmes muchos textos o muchas palabras en una presentación, en una diapositiva, te respaldes tú explicándolo y con ejemplos de lo que están leyendo los asistentes a tu presentación. También hay que considerar que para elaborar presentaciones no solamente es el PowerPoint, sino también podemos ocupar otras plataformas u otras herramientas que puedan ser justo de apoyo para exponer nuestro proyecto, nuestra exposición, nuestra conferencia. Está, por ejemplo, como PowerPoint, Prezi, SlideShare y otros programas similares. De hecho, también a veces yo les sugiero que hagan un video muy ilustrativo, y que ustedes entonces expliquen lo que ven en ese video, o ya hablando de una tesis, pues prácticamente no nada más el video, sino también de apoyo como el Prezi o el PowerPoint. Eh, Relacionado con la extensión y contenido, antes de hacer las diapositivas también es necesario definir la estética a usar. Les recomiendo mucho, en este caso, que nosotros los docentes nos tenemos que apoyar mucho de PowerPoint, de Prezi, depende de cómo nos acomodemos, buscar plantillas. Hay muchas plantillas disponibles en internet gratuitas que tú puedes hacer uso de esas plantillas y puedes definir la estética que vas a utilizar para las presentaciones que tú vas a realizar, ¿no? Evidentemente tampoco puedes poner algo que no sea coherente con lo que estás presentando. El número de las diapositivas a presentar no debe ser muy grande ni muy pequeño. Se dice que en términos generales se va a recomendar calcular aproximadamente de 7 a 8 para una presentación de 10 minutos. Ajá. Y de 28 a 32 para una conferencia de 40 minutos. Tú tienes que considerar prácticamente una cantidad considerable, porque hay momentos en el que no es posible englobar
cierta cantidad, ¿no? Y eso nos pasa, la verdad, mucho a nosotros los docentes, que tenemos que programar en cierto tiempo una presentación y más en este caso, en esta modalidad que es en línea, tenemos que tener mucha precaución en cómo realizar estas presentaciones y en lo que estamos eh, diciendo o platicando de lo mismo, ¿no? Entonces, sí se te sugiere que en una descripción de una diapositiva no dure menos, de 30 segundos y no más de 3 minutos, ¿ok? Se hace tedioso, estamos hablando en una manifestación, una exposición de tesis, pero cuando nos vamos a una conferencia podemos tener una diapositiva ahí, yo creo que hasta por 10 minutos, porque la explicación y digamos, la exposición de dudas, las respuestas, eso nos lleva más tiempo. Pero sí se recomienda que no se exceda de 3 minutos cuando tú estás exponiendo, ¿no? También se recomienda que no se utilicen colores claros con fondos claros, ni letras oscuras sobre fondo oscuro. Eso es más que nada por estética. No podemos, por ejemplo, ahorita en este contenido que ustedes están viendo, en un fondo blanco, pues yo poner una letra gris, ¿no? O una letra blanca, pues evidentemente ni se va a ver. Es decir, tratemos de que no se force al lector y sea incómodo, ¿ok? También se procura no utilizar colores demasiado llamativos como el rojo, naranja, amarillo o fuchsia, ¿ok? Es recomendable no usar más de 4 colores en la misma diapositiva y reitero, muchas veces encontramos plantillas en donde ustedes pueden apoyarse y definir esta estética de tu presentación. También no utilizar líneas muy delgadas en los diagramas para que puedan verse. Recuerden que esto en la mayoría de las ocasiones pues se proyecta y al proyectarse se pierde esa línea delgada y entonces distorsiona lo que tú quieres presentar. Si usas animaciones, también no es necesario abusar de ellas porque lo que va a hacer es que se va a distraer el público y lo hacen pensar más en la forma de la presentación que en su contenido. Es decir, hay veces que he visto muchas presentaciones en las cuales ponen imágenes o los famosos, ¿cómo se le llaman? GIFs, o que ponen imágenes con movimiento y eso distorsiona tu presentación, distrae al lector, ¿no? Sí, es bien cierto que a lo mejor podemos poner una imagen con algún chiste, yo a veces pongo, y creo que la puse en este caso, a veces pongo a Mafalda con algún tipo de chiste, pero vemos que cuáles son los tipos de chistes que ocupa Mafalda, ¿no? Entonces, a lo mejor sí por una creación de empatía, nos reímos y hace un poquito más ameno. Pero de eso a que se exceda del contenido de mi animación, pues evidentemente va a hacer que el público se distraiga. También no es recomendable diseñar presentaciones en las que el expositor tenga que saltarse algunas diapositivas y también desafortunadamente lo he visto con compañeros ponentes en conferencias que algo salió mal y tienen que dar una presentación y entonces se saltan las diapositivas, ¿no? Eso da pie a que finalmente, eh, independientemente de que distraiga al público, da una impresión de que tú no estás dominando el tema, ¿no? Y por lo cual te saltas el contenido. Si no hay de otra opción, puedes dar una descripción muy rápida de esa diapositiva, ¿no? Por ejemplo, no, aquí estamos viendo lo que es relacionado a este tema y bueno, continuemos, ¿no? Pero no solamente saltártela. Y bueno, cada diapositiva debe tener un título que en lo posible no sobrepase el renglón. También, si ustedes se pueden percatar de las presentaciones que hacemos los docentes o en lo particular yo las hago, en cada diapositiva no dejo de poner el título o subtema porque da referencia al del tema que estamos hablando, ¿sale? Bien, hablando un poquito de la extensión y contenido, el texto también no debe expresarse en párrafos muy largos, como ya lo habíamos comentado, sino en palabras claves o frases cortas, tal como se muestran las siguientes imágenes y se los dejo aquí. Vemos por un lado la diapositiva de texto correctamente diseñada y por el otro de manera incorrecta. Cansa la vista, entonces procuremos hacerlo de esa manera.
La presentación del lenguaje, presentación y del lenguaje, va a depender mucho del contenido de tu trabajo. Ajá. Reitero, las diapositivas mal estructuradas o sobrecargadas de información va a dar una impresión errónea de tu presentación y eso va a hacer que canse. Reitero nuevamente que te puedes apoyar de herramientas como el PowerPoint o Prezi o lo que te sugiera tu institución. El texto finalmente va a ser una unidad lingüística comunicativa. Tú vas a comunicar algo. ¿Qué vas a comunicar? Evidentemente, lo que obtengas de tu trabajo de investigación, de tu tesis. Entonces, esta forma de lenguaje en la mayoría de las ocasiones va a ser especializado. Sin embargo, tú tienes la tarea de explicar cada uno de esos conceptos para que no se haga tedioso y que toda tu audiencia te entienda. Por lo que la adecuación al contexto comunicativo debe ser coherente y también que haya cohesión. Su estructura va a reflejar los procedimientos empleados por el emisor y el receptor en los procesos de elaboración e interpretación. En este caso, tú tienes la herramienta principal, tu trabajo. ¿Quién lo hizo? Tú. Entonces, no hay más quien tenga la parte de cómo defender ese trabajo. Y entonces, hacer este énfasis investigativo que también va a depender de la naturaleza de los datos manejados y se puede dividir en la parte cuantitativa o cualitativa. Entonces, en tu área de investigación, tú vas a definir cómo vas a explicar de manera cuantitativa o cualitativa todo a partir del objetivo que tú tuviste para hacer esa tesis. Si tu tesis fue de un método cuantitativo, evidentemente tu explicación va a ser en esos términos y es mayormente que te puedas apoyar de imágenes, de tablas, de estadística, de tablas comparativas para tú poder dar una explicación. Cuando es cualitativa puede ser más fácil, pero también apóyate de ilustraciones en las cuales tú puedas dar una explicación descriptiva. También, por último, vemos como parte del último de tu trabajo, las conclusiones, donde puedes indicar los vacíos del investigador, los cuales pueden ser retomados por otro investigador, es decir, dar pie a otra investigación. Hay que redactarlas de manera clara, de manera sintética, y se debe tener cuidado con la presentación, redacción y ortografía, y señalarlas utilizando números, guiones o viñetas. ¿A qué llegaste finalmente? ¿A qué determinaste? ¿A qué, estos argumentos como conclusión? Y en este caso, en el PowerPoint o en una presentación, no es diferente de escribir una conclusión para un ensayo o cualquier otro tipo de conclusión escrita. Se hacen viñetas dando pausa a, digamos, a enumerar lo que tú obtuviste de tu investigación. También es una oportunidad para el presentador de resumir los puntos más importantes de la presentación, repetir el tema principal y las ideas que están siendo presentadas y evidentemente dejar a la audiencia con alguna información que con suerte quedará en sus mentes después de que la presentación termine, o bien dará pie a dar una nueva investigación. Aquí les dejo pasos para las conclusiones. Son varios pasos que, bueno, resume un poco los puntos más importantes, repite el tema o tesis principal, lo desgloso lo que anteriormente se los comento. El paso 3, edita la conclusión para hacerla lo más concisa y comprensible posible. También muestra tu conclusión. Esto es muy importante. Y no nada más tu conclusión. Todo tu trabajo recomiendo que se lo enseñes a un amigo, a un compañero de trabajo y que te dé tu retroalimentación. En el caso de las conclusiones, dásela y dile qué entendiste de estas conclusiones o qué entiendes de este párrafo para que tú también puedas realizar ajustes y modificaciones para un mayor impacto ante tu presentación final. En general, si tú tienes la oportunidad de apoyo de que alguien te revise tu trabajo y diga, ok, aquí me queda confuso, tómalo en cuenta. Y bueno, como por último punto, los comentarios finales es donde el cierre va a tener que basarse en el tema que estamos presentando. También es interesante que podamos hacer uso de diapositivas o plantillas gratis, como se los he mencionado, y en la parte del último es, por ejemplo, dar frases como fin, preguntas y respuestas, o simplemente dar un gracias a la audiencia. Y es importante también dar una presentación de una frase que vaya acorde a tu presentación de tu proyecto. Nada más, una frase no motivadora, sino una frase que tenga que ver con tu proyecto de tesis.
también puedes poner las limitaciones que tuviste y lo que, a lo que has llegado. ¿Ok? Muchas gracias.